Bienvenidos a la semana 7 del curso de estadística. Esta semana lo que vamos a ver es lo que son las variables aleatorias continuas. Ya la semana anterior nosotros vimos algunos casos de lo que son las variables aleatorias discretas. Vimos la binomial, vimos la Poisson. Bien, está grabando. Y hoy día vamos a ver estas variables aleatorias continuas y vamos a ver tres en particular. Probablemente esta semana vamos a ver la uniforme y exponencial y dependiendo del tiempo vamos a ver la normal. Entonces, esta primera distribución uniforme, a diferencia de las variables que vimos la semana anterior, la diferencia está en que el recorrido que toman estas variables es continuo, es decir, toma cualquier número real, a diferencia de las variables de la semana anterior, donde las frecuencias o la distribución de probabilidad solamente tomaba números enteros, ¿ya? Considerando el cero, solamente consideraba números enteros naturales. En este caso vamos a empezar a ver variables cuya frecuencia o distribución de probabilidad toma cualquier valor real. Entonces vamos a ver esta que es la más sencilla de todas las distribuciones continuas, que es la distribución uniforme. Entonces esta distribución dice lo siguiente, dice, es una distribución en el intervalo AB, como lo pueden ver aquí en el recorrido, esos son todos los valores que puede tomar la función de probabilidad de A a B, en la cual las probabilidades son las mismas para todos los posibles resultados, desde el mínimo A hasta el mínimo B. Entonces fíjense que aquí A es un valor, un número real, que es el límite inferior del intervalo de definición, que es el máximo, o sea, el mínimo valor que puede tomar, y el máximo que viene dado por B, límite superior del intervalo de definición. Entonces, nosotros le llamamos intervalo de definición al recorrido total que puede tener esta función de probabilidad. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de A, va a ser siempre la misma en todo el recorrido. Y esa probabilidad viene dado por 1 dividido por B menos A. Si yo quiero saber la probabilidad de B, va a venir dado por 1 dividido por B menos A. Si yo quiero sacar la probabilidad de un punto medio, por ejemplo, un punto que esté entre A y B, la probabilidad va a ser siempre la misma. 1 dividido por B menos A. La probabilidad para cualquier punto del recorrido va a ser siempre la misma. Entonces, algunas definiciones. Dice, la medición de la probabilidad de ocurrencia de un valor específico de X, de la variable dentro de un intervalo de medición de la misma, I1 menos I2, se define como la probabilidad de que un valor X se encuentre entre I1 y I2, eso se va a calcular como I2 menos I1 dividido por el intervalo de definición. Intervalo de definición es la distancia que hay entre A y B. Por lo tanto, el intervalo de definición va a ser B menos A. Y esa probabilidad que nosotros estemos buscando, I1 y 2, va a estar en algunos puntos acá. Ya vamos a darnos unos puntos, que puede ser aquí un punto, imaginemos una 1, y por aquí una 2. Eso va a ser el intervalo de medición. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios. Previamente anoten esta función de distribución. O sea, disculpen, la función de probabilidad. La función de probabilidad para una distribución uniforme, es decir, que se encuentra entre el intervalo A y B, va a ser 1 dividido por B menos A si es que el X se encuentra en ese intervalo de definición, ¿ya? Entre A y B. Y esto es súper importante. Si estamos fuera del intervalo, entonces la probabilidad es 0. Es decir, si alguien hubiese pensado, o yo les pregunto, si acá yo hubiese tenido un punto, por ejemplo X, y quiero saber cuál es la probabilidad de X, la probabilidad de X sería 0, porque estoy fuera del intervalo. Si yo tengo un punto intermedio acá, que es C, la probabilidad de C
es igual a 1 dividido por B menos A, que es igual a la probabilidad de cualquier punto, ¿ya?, que esté en el recorrido de ese intervalo de definición entre A y B. Eso es lo mismo que probabilidad de A, que probabilidad de B. La probabilidad es siempre la misma, ¿ya? Entonces, mientras esté en el intervalo, la probabilidad siempre es 1 dividido por B menos A. Si estoy fuera del intervalo, la probabilidad siempre será de 0. Esta distribución tiene una esperanza que viene dado por A más B, la suma de los límites, dividido en 2, y tiene una desviación estándar que viene dado como la raíz de la diferencia de límites al cuadrado dividido por 12. Entonces, anoten la función de probabilidad, anoten la esperanza y anoten la desviación estándar de esta distribución. Y con eso podríamos realizar algunos tipos de problemas. Así que, por favor, anoten eso. Bien. Entonces, lo otro que hay que anotar es lo siguiente. Si yo quiero conocer la probabilidad de que el X se encuentre en un intervalo entre I1 y el I2, eso es igual a I2 menos I1 dividido por intervalo de definición, donde ese intervalo de definición es B menos A. Anoten eso. Anoten eso aquí. Aquí hay un ejemplo. Dice, suponga una compañía que elabora vinos de mesa. Su producto principal es el vino de mesa de 125 ml, pero su línea de envasado llena las botellas entre 120 y 130 ml. La compañía desea saber la probabilidad de que una sola botella pueda contener entre 125 y 128 ml. Entonces veamos qué información tenemos. Aquí nos dicen, primera información es que el producto, que es un vino en botella, el producto principal es una botella de 125 ml. ¿Ya? Sin embargo, cuando embotellan, la línea de envasado llena las botellas entre 120 y 130. Por lo tanto, son como las cotas que tiene la máquina que llena. Tiene un límite inferior de 120 y un límite superior de 130. ¿Ya? Por lo tanto, pueden haber botellas que se van a estar moviendo en esos rangos de llenado. Entonces, la pregunta que se hace a la compañía es, ¿cuál es la probabilidad de que una sola botella pueda contener entre 125 y 128? Y esto yo lo puedo resolver utilizando esta función de distribución de probabilidad uniforme. Entonces, lo primero que tengo que identificar es qué es lo que yo quiero saber. Entonces, lo que yo quiero saber, si es que X es el contenido de la botella, que son los ml de cada botella, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que ese llenado se encuentre entre 125 y 128. ¿Ya? Entre 125 y 128. ¿Cuál es el intervalo de definición? El intervalo de definición, recuerden que son los límites inferiores y superiores. Y eso es 120 y 130. Por lo tanto, mi intervalo de definición es B menos A, es decir, el límite superior menos el inferior. ¿Bien? Eso, de acuerdo a la fórmula, sería B menos A. Y eso es 10. Y el intervalo de medición,
que es lo que yo quiero saber, que la botella tenga entre 125 y 128, eso va a ser I2 menos I1. El mayor menos el menor, acá hay un error, es I2 menos I1. Y eso es 128 menos 125, y eso es 3. Por lo tanto, lo que nos va a quedar acá es lo siguiente: la probabilidad de que X se encuentre entre 125 y 128 ml, eso es igual a 128 menos 125, que es el intervalo de medición, dividido por el intervalo de definición, que es 130 menos 120. Eso nos queda 3 dividido por 10, es 0,3. Por lo tanto, la probabilidad de que una sola botella pueda contener entre 125 y 128 ml es de un 30%. Entonces, ¿qué es lo que necesitábamos conocer aquí? El intervalo de definición, entre qué valores se mueve la función, y ya nos habían dicho ese dato, que se movía entre 120 y 130, y nos preguntaban por la probabilidad de que una botella tuviera solamente entre 125 y 128. Era un área específica de medición que nos estaban preguntando. Entonces, ¿qué teníamos que utilizar? Eso que está ahí. ¿Bien? Vamos a ver otro, para ir entendiendo la lógica de la función. Dice, un agricultor compra fertilizante orgánico para sus terrenos de siembra, de tal manera que ello permita obtener mayor cantidad de productos por hectárea. Este tipo de fertilizante se vende en sacos de 25 kilos, con un peso uniforme distribuido, que según el catálogo del productor, este puede variar de 23,5 a 26,5. El agricultor necesita 23 kilos para fertilizar un terreno de prueba, pero duda si comprar un saco por la variación en la cantidad que estos presentan. Si compra un saco, ¿qué probabilidad habría que este contenga más de 25,5 kilogramos? Entonces, lo primero es que el distribuidor, quien vende el producto, dice que estos sacos que pesan 25 kilogramos pueden tener pequeñas desviaciones que van de los 23,5 a los 26,5. ¿Ya? O sea, si ustedes compran un saco, el saco pesa 25 kilos, pero en este caso el productor dice que esto se puede mover entre 23,5 y 26,5. Por lo tanto, ahí yo tengo mi intervalo de definición. ¿Ya? La función se mueve de 23,5 a 26,5. Y el agricultor, el que compra, él quiere estar seguro de que el saco que va a comprar va a pesar 23 kilos. Ahora él quiere saber cuál es la probabilidad de que este contenga más de 25,5 kilos. ¿Ya? ¿Cuál es esa probabilidad? Entonces, lo primero que podemos identificar nosotros es el intervalo de definición. El intervalo de definición va de 23,5 a 26,5. Y arriba, en el numerador, queremos saber que estos kilos sean mayores que 25,5. Por lo tanto, nosotros nos enfrentamos a lo siguiente. Primero, siempre, identificar el intervalo de definición. El máximo menos el mínimo. Eso nos da 3 kilos. Y el intervalo de medición, fíjense que esto es así. Nosotros acá tenemos 23,5 y aquí tenemos 26,5. Y queremos saber cuál es la probabilidad de que pese más que 25,5. O sea, queremos que pese sobre este lugar, sobre 25,5. Entonces, intervalo de definición tenemos 26,5 menos 23,5. Y acá arriba, en el numerador, es todo este pedazo, todo esto que está acá. Y eso que está acá es la diferencia entre 26,5 y 25,5, que está ahí. Por lo tanto, tengo arriba el espacio de medición. ¿Ya? El intervalo de medición va a ser toda esta área que ya está achurada. Me interesa saber ese pedazo, ¿ya? Y eso viene dado por 26 menos 5 menos 25,5. Entonces nos queda la probabilidad de que el X
esté entre 25,5 y 26,5, eso va a ser 26,5 menos 25,5 dividido por el intervalo de definición, que va a ser 26,5 menos 23,5, y eso es 3. Por lo tanto, eso nos queda un tercio, que sería equivalente al 33%. ¿Ya? Si, por ejemplo, hubiésemos querido saber cuál es la probabilidad de que el saco pese entre 24 y 25, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad que este saco, por ejemplo, pese entre 24 y 25? El intervalo de definición es el mismo. O sea, acá nos va a quedar 26,5 menos 23,5. Y acá arriba, imaginen que acá tenemos 23,5, acá tenemos 26,5. Si queremos saber lo que pasa entre 25, o sea, entre 24 y 25, estamos hablando de este pedacito. Entonces, esa área achurada, que es la probabilidad que me interesa, ¿cuál es la probabilidad que el peso del saco se encuentre entre 24 y 25? Esto nos quedaría 25 menos 24. Y eso sería 1, ¿cierto? Dividido por 3. También sería un tercio. ¿Ya? La probabilidad de que este saco pese entre 24 y 25 kilos también sería de un tercio. ¿Ya? Esa es la manera de trabajar con esta función. Veamos otro acá. El tiempo de retraso del tren suburbano en la Ciudad de México y Cuautitlán, dice, está programado mediante una distribución de probabilidad uniforme entre 0 y 10 minutos. ¿Ya? O sea, la distribución del tiempo, a ver, está programado, el retraso. Esto es retraso. El retraso está programado entre 0 y 10. Ese es nuestro intervalo de definición. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el tren llegue por lo menos 8 minutos de retraso? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la desviación estándar del tiempo de retraso de este tren suburbano? Ya recuerden que la desviación estándar, nosotros tenemos una fórmula que viene dado por la raíz de la diferencia de los límites al cuadrado dividido por 12. Así que podemos sacar la desviación estándar del tiempo de retraso. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el tren llegue por lo menos 8 minutos con retraso? O sea, nos están pidiendo, si es por lo menos, significa que es de 8 en adelante. Nos están pidiendo esa área. Por lo tanto, la probabilidad de que este tiempo sea mayor que 8 va a ser 10 menos 8 dividido por 10 menos 0. ¿Ya? Entonces, el intervalo de definición es 10 menos 8, 10 menos 0, ¿cierto? Dijimos que esto era algo así. 0, 10, y aquí tenemos el 8. El intervalo de medición, decíamos que es el área achurada de interés, que es esta que está aquí en rojo, va a ser 10 menos 2, 10 menos 8, 2 minutos. Y si eso lo calculamos, probabilidad que el x sea mayor que 8, nos va a dar 10 menos 8, 2, 10 menos 0, 10, eso nos va a dar 0,2. Eso significa que la probabilidad de que el tren suburbano llegue con al menos 8 minutos de retraso es de un 20%. ¿Ya? Y si queremos calcular la desviación estándar del retraso de este tren, tenemos que aplicar la fórmula. La desviación estándar, entonces, es la diferencia de límites al cuadrado dividido por 12, y eso nos da 2,887. Por lo tanto, la desviación estándar, ¿ya? Sobre la media es de 2,88 minutos. Esa es la desviación que tenemos. ¿Bien? Ya, este es el último ejercicio que tengo de distribución uniforme. Dice CAX
el momento elegido al azar en que un deportista realiza entrenamiento en un determinado día, entre las siguientes horas, de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12 o de 12 a 1. ¿Ya? Es decir, la persona cuando hace entrenamiento tiene 6 opciones. 6 opciones de comenzar su entrenamiento. A las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 o a las 12. Es decir, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 6 posibles horarios. Entonces, pregunta número 1. ¿Cuál es la función de densidad de la variable X? ¿Ya? ¿Cuál es la función? O también puede ser tomada, ¿cuál es la función de probabilidad? ¿Cuál es la función de probabilidad? La función de probabilidad, recuerden que viene dado por uno dividido por B menos A. Entonces, si se fijan acá, nosotros tenemos los distintos horarios. El último horario termina entre las 2 y la 1. Por lo tanto, nosotros tomamos el B, que es la última hora, las 13, le restamos A, que es las 7 de la mañana, y eso nos da un sexto, que es 16,7. ¿Ya? Es decir, esta distribución es uniforme porque cualquier horario tiene la misma probabilidad de ser escogida y es equivalente a un sexto. Todas estas tienen la probabilidad de ser escogidas. ¿Ya? ¿Cuál es el valor medio esperado? Está la fórmula de la esperanza, que dice que es la suma de los límites dividido en 2. ¿Ya? Los límites aquí son 13 y 7. Entonces eso nos da 20 dividido por 2, 10. Significa que el valor esperado es que los deportistas escojan el horario de las 10 de la mañana. ¿Ya? Esa es la esperanza de esta función. La desviación estándar, dijimos la diferencia de límites al cuadrado dividido por 12. Eso nos da una desviación estándar de 1,73 horas con respecto a la media, que serían las 10 de la mañana. Y finalmente, ¿cuál es la probabilidad de que realice la actividad en la primera hora? Es decir, que la realice aquí, entre las 7 y las 8. Entonces, que lo realice entre las 7 y las 8, dejen ver algo acá. ¿Cuál es la probabilidad de que realice esta actividad? En la primera media hora, no en la primera hora. En la primera media hora, es decir, entre las 7 y las 7 y media. ¿Ya? Que lo haga entre las 7 y las 7 y media. Eso significa que si esta es nuestra función de distribución, donde partíamos a las 7 y terminábamos a las 13 horas, aquí está el 8, por ejemplo, aquí está las 7 y media, que viene dado por 7,5. Entonces nos están preguntando por la probabilidad de hacer deporte, de comenzar nuestro deporte entre las 7 y las 7 y media. Eso es igual a 7,5 menos 7 dividido por el intervalo de definición que está dado entre las 13 y las 7 horas, ¿ya? Que es un sexto. Y eso nos da un 8%. La probabilidad de salir a entrenar entre las 7 y las 7 y media es solamente de un 8,3%. ¿Bien? Entonces aplicamos lo que era la esperanza y aplicamos lo que era la desviación estándar y aquí calculamos un intervalo de medición. ¿Ya? Un intervalo de medición que era entre las 7 y las 7 y media. Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta, duda que puedan tener respecto a alguno de los ejercicios que planteamos como ejemplo? No, profe. Bien. ¿Ya? Estudienlo porque es relativamente simple, vuelvan a realizar los ejercicios. ¿Ya? Entonces, como les decía, cuando se enfrenten a un problema de esto, principalmente hay que identificar cuáles son los límites. Teniendo identificados los límites, yo puedo calcular la probabilidad asociada, que sería la función de probabilidad, puedo calcular la esperanza y la desviación estándar. Y cuando quiero calcular un intervalo de medición, va a venir dado por esto. Se calcula el intervalo de medición y se divide por el intervalo de definición. El intervalo de definición es el valor
entre el límite máximo y mínimo. ¿Ya? Veamos la distribución exponencial. ¿Ya? La distribución exponencial es una distribución que es una ampliación de la función Poisson que nosotros vimos en la clase anterior. Poisson donde era se recuerdan que medía una tasa de tiempo, una tasa ¿cómo le llamamos? Espacial, en una distribución discreta. Lo que va a hacer esta distribución exponencial es medir los tiempos que hay entre un evento y otro. Entonces, mire, dice acá, mientras que la distribución de Poisson es una distribución discreta de probabilidad que mide el número de sucesos u ocurrencias sobre algún intervalo de tiempo o espacio. Profe, no está compartiendo pantalla, disculpe. Déjame ver. Se me... Gracias. Ya, está sin audio. Ahí volvió, ¿cierto? La imagen. Sí, profe. Ya. Entonces, veamos acá. Dice, mientras que la distribución de Poisson es una distribución discreta de probabilidad que mide el número de sucesos u ocurrencias sobre un intervalo de tiempo o espacio, recuerden, en la clase anterior nosotros vimos, por ejemplo, la pérdida de maletas, ¿ya? Cada 1000 vuelos, ¿se acuerdan que había una pérdida como de 3 maletas por cada 1000 vuelos, algo así? O 300 maletas, no recuerdo. Creo que eran 300 maletas cada 1000 vuelos. Lo que hace la distribución Poisson era medir el número de sucesos u ocurrencias en un intervalo de tiempo. La distribución de probabilidad exponencial mide el paso del tiempo entre un suceso y otro, ¿ya? Va a medir el paso del tiempo que ocurre entre un suceso y otro. Y de ahí que esta última distribución sea una distribución probabilidad continua, ¿ya? Vamos a medir el tiempo que ocurre entre un evento y otro. Por ejemplo, cuando la vez pasada hablábamos de esta pérdida de 3 maletas, lo que queremos saber ahora es cuál es el tiempo que ocurre entre que se pierde una maleta y otra. Eso es lo que hace esta distribución. Por ejemplo, una distribución de Poisson describe la tasa de llegada de personas, vehículos, llamadas telefónicas, etcétera, dentro de algún periodo dado. Y la distribución exponencial, el lapso de tiempo que se presenta en tales arribos, ¿ya? Esa es la diferencia. Lo que va a hacer esta distribución es medir el lapso de tiempo que ocurre entre estos eventos. Y lo que hacía la Poisson era medir eventos por cantidad de tiempo o por un tema espacial, ¿ya? Por lo tanto, son muy cercanas ambas distribuciones. Entonces, la probabilidad de que un lapso de tiempo X sea menor o igual que cierto valor de X viene dado por lo que está acá. Esta es la función de distribución, o es la distribución, disculpen, es la función de probabilidad de la distribución exponencial. Anótenla. Si yo quiero saber la probabilidad de que el X sea menor que X, eso es igual a 1 menos exponencial elevado a menos mu por X. Por lo tanto, necesitamos saber qué es lo que es mu. Si yo sé lo que es mu, puedo calcular la probabilidad de que X sea menor que X en una distribución exponencial. Entonces, L es la base de los logaritmos naturales neperianos que toma un valor aproximado de 7,71828. Ese valor ustedes lo pueden sacar directamente de la calculadora. El mu, que es el valor que yo necesito conocer, es igual a la tasa promedio de ocurrencias de un suceso, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que encontrar cuál es esa tasa
de ocurrencia de un suceso. Y eso lo vamos a ir revisando con ejercicios. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros teníamos el caso anterior de la otra distribución, teníamos esta tasa por tiempo o esta tasa por espacio. Si yo quiero conocer el mu, basta con dividir 1 dividido por esa tasa. Pero lo vamos a ver con ejercicio. Y el x es el lapso de tiempo entre los sucesos. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo entre un suceso y otro sea menor que? Y ahí uno asigna el valor que está buscando. Entonces lo vamos a ver aplicado. Eso que está ahí es la función disculpen, esto que está acá es la función de probabilidad y esto que está acá es la función de distribución. Y nosotros en variables continuas vamos a trabajar con esto, con la función de distribución. Déjenme ver lo que no recuerdo. Esto es función de probabilidad, por si lo ven en algún lugar, y esto es función de distribución. ¿Cómo me doy cuenta que es función de distribución? Porque fíjense que acá dice menor, probabilidad de que x sea menor que x. Esa es una función acumulada. Desde que es acumulada, ¿ya? En una distribución exponencial, la esperanza corresponde a esta tasa de promedio, ¿ya? Y esa tasa promedio es igual a 1 dividido por lambda. Y la varianza es 1 dividido por lambda al cuadrado. ¿Bien? Entonces, si nosotros tenemos esta tasa, que les decía yo, de la variable Poisson, nosotros el mu corresponde a 1 dividido por esa tasa. Entonces veamos acá el ejemplo. Bueno, acá hay varios ejemplos. Dice, las órdenes para pedidos de medicamento por receta llegan a una farmacia virtual de acuerdo con una distribución de probabilidad exponencial, a una media de 1 cada 20 segundos. 1 cada 20 segundos. ¿Ya? Esa es la media, 1 cada 20 segundos. Encuentre la probabilidad de que la siguiente orden llegue en menos de 5 segundos o en más de 40. ¿Bien? Entonces ya nos están dando un dato, ¿cierto? Que hay una función de distribución exponencial. Por lo tanto, acá lo que necesitamos conocer primero siempre va a ser el mu, que es una tasa, ya que es una tasa media. En este caso nos están diciendo de que estos pedidos llegan a una media de 1 cada 20. ¿Ya? 1 cada 20, esa es la media, 1 de cada 20. Y nos están primero preguntando cuál es la probabilidad que el x sea menor que 5. ¿Ya? La pregunta es, encuentra la probabilidad de que la siguiente orden llegue en menos de 5 segundos. Y la media es 1 de cada 20 segundos, por lo tanto estamos bien, estamos hablando de segundos. Y dijimos que la función de distribución en una probabilidad que x sea menor o igual que x, dijimos que esto era 1 menos e elevado a menos mu por x. Y aquí lo tenemos. Probabilidad que x sea menor que 5 es 1 menos e elevado a menos 1 dividido por 20, que es mu multiplicado por x, que es 5. Eso nos queda 1 menos e elevado a la menos 0,25, y eso nos da 0,2212. Prueben en sus calculadoras si llegan a ese resultado utilizando el valor de e. ¿Ya? Validen que pueden llegar a ese cálculo. ¿Ya? Importante el uso acá de la calculadora científica para el cálculo de las probabilidades utilizando distribución. Se eleva a menos 0,25. El e se eleva a menos 0,25. Claro. Entonces en las calculadoras, por ejemplo, yo tengo una tecla que dice e elevado a x y que yo la tengo que sacar en mi calculadora con shift. Entonces yo coloco el valor menos 0,25 y a eso le aplico shift
e elevado a x, cometí un error. Déjame ver algo. ¿Dónde? Yo llegué al resultado. Menos 0. ¿Sí? ¿Llegaste bien? Bueno, déjame llegar yo también porque quedé con una duda. Sí, está bien, porque eso me da menos 0,77, me da 0,77, y si a eso le sumo el 1, llego al 0,2212, ¿ya? Entonces, fíjense en su calculadora, esa tecla, e elevado a x, ¿Profe? colocan el número, ¿sí? ¿Dónde sacó el 5? El 5 es la probabilidad que yo estoy buscando. Ese es. Ah, ya. Corresponde a este. Probabilidad que x sea menor que x, es el 5 que va ahí. ¿Sí? Mira, veamos la otra. Cuando dice que en más de 40, vamos a ver la otra probabilidad para que vean dónde aparece ese 5. La probabilidad que el x sea mayor que 40, la función de esta distribución que nosotros tenemos solamente viene dado para x menor, no viene dado para x mayor, por lo tanto tengo que usar el complemento siempre. Entonces me queda 1 menos probabilidad que el x sea menor que 40, eso es igual a 1 menos, y aquí aplico, 1 menos exponencial elevado a menos mu elevado a 40. Entonces ese 40 que está ahí viene dado del x que yo estoy buscando, que el x sea menor que 40. ¿Ya? Ahí está dado. Y si resuelven eso, van a llegar al valor de 13,53, que sería entonces el 13,53%, y aquí sería 22,12%. Entonces, para ocupar esta función, lo que nosotros necesitamos conocer es el mu y conocer cuál es la probabilidad que estamos buscando. ¿Ya? Entonces, en el siguiente ejercicio, lo primero que vamos a identificar es el mu, y teniendo el mu, buscamos la función. ¿Ya? Entonces, busquen ustedes primero el mu. Dice, la supercomputadora de la universidad en un día de trabajo normal recibe un trabajo de proceso electrónico para una investigación de los diferentes institutos de investigación cada 1,5 minutos. Si los trabajos llegan aleatoriamente a lo largo del tiempo a una tasa esperada constante, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera entre los procesos se encuentre entre 1 y 4 minutos? Entonces, acá dice, ¿cómo sabemos nosotros que esto es una distribución? ¿Cómo nos damos cuenta de que esto se puede modelar a través de una distribución exponencial? Es porque nos están dando aquí una tasa de tiempo que dice que estas cosas que llegan a un procesador dentro de la universidad, de los diferentes institutos, llega, ¿cierto?, cada 1,5 minutos, es decir, llega uno cada 1,5 minutos. Cuando yo tengo algo de ese estilo, entonces yo tengo que pensar que esto se puede modelar de manera exponencial. Pero en el caso de académico, si esto fuera un control, explícitamente se le menciona de que esto tiene una distribución de tipo exponencial. Con esa información, entonces, lo que yo tengo que determinar es cuál es el mu. ¿Cuál creen ustedes que es el mu en este ejercicio o en este problema? ¿Cuál sería? Jueguensela así, no importa que se equivoquen ahora, pero de esta manera van a aprender. ¿Cuál debiese ser el mu de esta problemática? Vean el ejercicio anterior. ¿El mu es 1,5? El mu es 1 dividido por 1,5, ¿ya? Porque recuerda que es la media
es la media cada 1,5 minutos. ¿Ya? Por lo tanto, si a ti te dicen en este ejercicio que llegan cada 1,5 minutos, es 1 dividido por 1,5. En el ejercicio anterior te decían que llegaban a una media cada 20 segundos, entonces 1 dividido por 20. ¿Ya? Entonces tomen como referencia siempre eso. Si yo tengo el dato aquí, el cada, y aquí tengo mi tiempo, entonces el mu es 1 dividido por ese tiempo. ¿Ya? Ahí está el mu. Y la probabilidad es que el tiempo se encuentre entre 1 y 4 minutos. ¿Ya? Entonces lo que yo tengo ahí es lo siguiente. La probabilidad de que A sea menor o igual que X, menor o igual que B, menor o igual que B, eso es la probabilidad que el X sea menor o igual que B, menos la probabilidad que el X sea menor o igual que A. Anoten eso. La probabilidad que X se encuentre entre A y B es la probabilidad que el X sea menor o igual que B, menos la probabilidad que el X sea menor o igual que A. Entonces, en este ejercicio se abren dos. Nos va a quedar acá, primero nos va a quedar probabilidad de que el X sea menor o igual que 4, menos la probabilidad que el X sea menor o igual que 1. Entonces, lo que estoy ocupando aquí es la función de distribución. Recuerden que la función de distribución dice que la probabilidad que el X sea menor que X, eso es igual a 1 menos E elevado a menos U mu por X. Entonces acá me queda 1 menos exponencial elevado a menos 1 dividido por 1,5 por 4, porque es la probabilidad que el X sea menor que o igual que 4, menos la probabilidad que el X sea menor o igual que 1, esto nos queda 1 menos E elevado a menos 1 dividido por 1,5 por 1, que es ese 1 que está ahí, y ese 4 está ahí. Por lo tanto, esa probabilidad es de un 44,39%. Entonces acá teníamos que conocer esto. Probabilidad de que el X se encuentre en un intervalo, eso es igual a la probabilidad que el X sea menor o igual que B, menos la probabilidad que el X sea menor o igual que A. Anoten eso, por favor. Profe, a mí el primero me dio 0,99999. No me dio 0,905. A ver, déjame sacar. Capaz algo se mal dio. Te queda el 4, mira, el 4 lo voy a dividir por 4 dividido por 1,5, eso en valor negativo. Si le saco la exponencial, eso me da 0,069. ¿Ya? Esta parte que dice elevado a menos 1 dividido por 1,5 por 4, eso te tiene que dar 0,0069. Por lo tanto, si al 1 le resto esto, me va a quedar 0,9305. Entonces, fíjate que esto esté bien calculado. El elevado a menos 1 dividido por 1,5 por 4, esto va negativo, te tiene que dar 0,069. Entonces, cuando hagas 1 menos esto, te va a dar 0,9305. ¿Te dio bien ahora o no? Profe, ¿Sí? en ese caso, primero hay que dividir el 1, o sea, 1 dividido 1,5 y después multiplicarlo por 4. Sí, que sería equivalente a que el 4 lo multiplicas por 1, ¿cierto? Y lo divides por 1,5. Pero debería llegar a lo mismo.
1 dividido por 1,5 por 4, o dices 1 por 4 dividido por 1,5, tienes que llegar al mismo valor. Entonces lo importante es que eso está en negativo. Entonces a ese valor que está en negativo, le aplican la exponencial. Y eso te tiene que dar 0,069. Ah, perfecto. ¿Vale? Entonces, principalmente el error que puede haber es que cuando ustedes hacen este cálculo, se les olvida colocar el signo negativo. Y si no colocan el signo negativo, les queda algo totalmente diferente. Entonces deben poner cuidado en que está elevado a un valor negativo, ¿ya? Elevado a menos, ¿ya? Luego la probabilidad de que un trabajo espere entre 1 y 4 minutos es de un 44,39%. Veamos acá. El rey de la hamburguesa atiende en promedio a un cliente cada 5 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de atender a un cliente en un tiempo inferior que los 3 minutos? ¿Y cuál es su promedio de atención? ¿Y cuál es la desviación estándar de esta en el restaurante? ¿Cuál sería el MU? De acuerdo a lo que hemos visto. Cada 5 minutos. 1 cada 5, ¿cierto? 1 cada 5. Por lo tanto, el MU es lo que ustedes ven, 1 dividido por 5, ¿ya? Entonces, cuando yo conozco ese tiempo, yo el MU lo saco tomando el 1 y lo divido por ese lapso de tiempo que me están entregando, ¿ya? Ese sería entonces mi MU. Y me están preguntando cuál es la probabilidad de atender a un cliente en un tiempo inferior que los 3 minutos. O sea, me están preguntando la probabilidad que el X sea menor o igual que 3. Y la función de distribución ya la conocen y la pueden aplicar, que sería 1 menos E elevado a la menos mu, que sería 0,2, multiplicado por 3. Y eso les da un 45,12%. ¿Bien? Entonces aquí en este ejercicio fíjense que es súper breve el enunciado, y lo importante es determinar el mu. Sacando el mu, después tengo que identificar qué es lo que me están preguntando y aplicar la función de distribución de probabilidad. Luego me preguntan cuál es el promedio y la desviación estándar. Lo que me están preguntando aquí es por la esperanza y por la desviación. Y nosotros dijimos que la esperanza era 1 dividido por lambda y la esperanza es 1 dividido por lambda al cuadrado. Entonces, la esperanza del X, ¿ya?, es esto que está acá. Ese que está acá, ese mu, ¿ya?, es de 0,2, es decir, un cliente cada 5 minutos. Esa es la esperanza, ¿ya? Esa es la esperanza. 1 dividido por lambda, ¿ya? En este caso, 1 dividido por lambda es igual a 1 dividido por 5, ¿ya? Y la varianza es 1 dividido por lambda al cuadrado. Uno dividido por lambda cinco por 100. Me queda eso, ¿ya? 0,04. Entonces, está ahí, ¿ya? Sería equivalente a tomar es equivalente a tomar la esperanza. En este caso es equivalente a elevarlo al cuadrado, porque me queda 1 elevado al cuadrado dividido por 5 al cuadrado, 1 por 25. Pero técnicamente, sáquenlo de esta manera. Es 1 dividido por lambda, ¿cierto? Y el lambda abajo va al cuadrado, ¿ya? Y eso dijimos que era 1 dividido en 25 y es 0,04. Y en el caso de la esperanza es 1 dividido por lambda. El lambda viene dado por este tiempo, ¿ya?, que tiene que ver con esa distancia, que es cada 5 minutos.
Entonces ahí nosotros conocemos cuál sería la esperanza de esta distribución de probabilidad. 1 dividido en 5 es 0,2. En este caso son minutos, 0,2 minutos. Y la varianza es de 0,04. ¿Bien? Y la desviación estándar tendría que, si quisiera conocer, porque nos preguntan por desviación estándar, tenemos que calcular la raíz de eso, y la raíz de, esto es varianza, ¿cierto? Desviación estándar sería la raíz de 0,04, eso es 0,2. Entonces nosotros conocemos la varianza, pero nos estaban preguntando por desviación estándar. Ya vean este. Dice, los taxis del aeropuerto a la ciudad están programados con una distribución de Poisson de 12 taxis por hora. ¿Ya? Esa es una distribución de Poisson, 12 taxis por hora. Un ejecutivo debe estar en el centro de la ciudad lo más pronto posible. ¿Qué probabilidad hay de que deba esperar un máximo de 5 minutos para conseguir un taxi? Es decir, queremos saber la probabilidad de que la persona debe esperar un máximo de 5 minutos, es decir, si X es el tiempo, la probabilidad que el X sea menor o igual que 5. Y nuevamente necesitamos conocer el mu para poder modelar esto. Y lo que nosotros sabemos es que los taxis, ¿ya?, están programados con una distribución de Poisson de 12 taxis por hora. Entonces, si pasan 12 por hora, yo necesito conocer la unidad. En este caso son 12 por horas, eso es 12 por cada 60 minutos. Ahora, ¿por qué hago eso? Porque fíjense que la pregunta está dada en minutos, y yo sé que pasan 12 por hora, y yo necesito saber cuántos pasan por minuto. Entonces, nos quedaría algo de ese tipo. La probabilidad que el tiempo sea menor o igual que 5, eso es igual a 1 menos exponencial, elevado a menos lambda, que es 12 dividido por 60 por 5, y eso finalmente nos va a entregar una probabilidad del 63,21%. Entonces, en este caso nos estaban entregando una Poisson, ¿ya?, donde nos estaban dando la tasa, y esa tasa ya era de 12 por hora. Como el ejercicio venía dado por minuto, teníamos que saber cuántos taxis pasaban por minuto, y eso era 12 dividido por 60. Que es diferente un poco a los ejercicios anteriores, porque los ejercicios anteriores no nos daban este valor, no nos daban esta tasa por, en este caso, tasa por tiempo. En este caso no están dando directo, por lo tanto, no hay que hacer lo que hicimos previamente, donde dividíamos 1 por algo. Dividíamos 1 por X aquí. Eso aquí no aplica porque ya nos están entregando la distribución de Poisson. ¿Ya? Es algo diferente. Entonces, la probabilidad de que llegue un taxi dentro de los próximos 5 minutos es de un 63,21%. Bien, esta semana le voy a pedir a Francisca entonces que trabajen principalmente las distribuciones exponenciales. Esta primera parte lo vamos a dejar como una cápsula solamente de la descripción de la distribución uniforme y la distribución exponencial.